Muchas gracias. He puesto como título al estudio de este capítulo 28, Confianza y Gratitud. Y antes de iniciar, quiero invitarles a que nos dispongamos en las manos del Señor para que sea Él hablando a cada uno de nosotros a través de su palabra. Amado Dios y Padre, te damos gracias por tu bondad para con nosotros. Gracias por este tiempo en el que nos permites estar reunidos para estudiar tu palabra. Gracias por este capítulo del libro de los Salmos que has dispuesto para que estudiemos en esta noche, y te rogamos, oh Dios, que a cada uno nos ayudes a descubrir qué es lo que tú quieres hablarnos a través de tu palabra. Tú conoces nuestra necesidad, oh Dios, tú conoces el estado en el que estamos cada uno de nosotros, y te rogamos, oh Dios, que nos ayudes a tener nuestros sentidos atentos a tu voz, para que a través de tu palabra y por la obra de tu Santo Espíritu podamos ser edificados, alentados, confortados o quizás exhortados. Gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad de llegar a la presencia tuya en esta noche. Te alabamos, oh Dios, te glorificamos y nos disponemos en tus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muy bien. Entonces empezamos con el versículo 1. Segundo. Estamos. Pero antes de eso quisiera invitarles a que lo leamos, aprovechando que es cortico, a que lo leamos todo. Yo me voy a permitir leerlo para ustedes en Nueva Traducción Viviente, y ustedes me van siguiendo ahí en la Biblia que tengan en sus manos. Versículo 1. A ti elevo mi oración, oh Señor, roca mía. No cierres tus oídos a mi voz, pues si guardas silencio, mejor sería darme por vencido y morir. Escucha mi oración que pide misericordia cuando clamo a ti por ayuda, cuando levanto mis manos hacia tu santo templo. No me arrastres junto con los perversos, con los que hacen lo malo, los que hablan con sus vecinos amablemente mientras traman maldades en su corazón. Por si se perdieron, voy en el versículo 4. Dales el castigo que tanto merecen. Mídelo en proporción a su maldad. Págales conforme a todas sus malas acciones. Hazles probar en carne propia lo que ellos les han hecho a otros. No les importa nada lo que el Señor hizo ni lo que sus manos crearon. Por lo tanto, Él los derrumbará y jamás serán reconstruidos. Alaben al Señor, pues Él oyó que clamaba por misericordia. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Prorrumpo en canciones de acción de gracias. El Señor le da la fuerza a su pueblo. Es una fortaleza segura para su rey ungido. Salva a tu pueblo. Bendice a Israel, tu posesión más preciada. Guíalos como pastor y llévalos en tus brazos por siempre. El primer versículo de este capítulo 28 empieza con una expresión del salmista reconociendo a Jehová como su roca. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Esa figura de la roca, que es utilizada muchas veces, nos hace pensar en mucha seguridad. Estar parados sobre una roca nos hace sentir seguros. Estar parados sobre algo que no se mueva nos hace sentir seguros. Y es como el principio, el fundamento, la base sobre la cual el salmista inicia
lo que Él quiere decir. Y yo quiero preguntarles a cada uno, ¿se siente usted parado sobre una roca? Es probable que si estuviéramos en un auditorio, varios o quizás la mayoría hubiese contestado, amén. Pero quiero volverles a preguntar, ¿de verdad se siente usted parado sobre una roca? ¿De verdad creemos, como el salmista, que el Señor, cada uno de nosotros, creemos el Señor es mi roca? ¿O a la menor dificultad estamos dudando de si sí será, si no será? Si aquel hermano la embarró y si la embarró aquel hermano, entonces imagínense yo qué. Si tengo una dificultad, un problema medio complicado, entonces ya empiezo a murmurar, a desconfiar, a poner en duda si realmente estoy creyendo en lo que debo creer. Hay muchas veces que nosotros en un momento de turbulencia, en un momento de oscuridad, quizás no estamos tan seguros, lo digo hablando de lo que todos podemos sentir en esta vida que vivimos, en la carne, donde el miedo es natural que lo sintamos. Decía que es casi que natural que cada uno de nosotros en esos momentos de turbulencia podamos desconfiar. Pero qué importante que esta expresión del salmista la meditemos cada uno de nosotros y nos apropiemos de ella, no para, como se dice hoy día, declararlo y sí, tiene que ver con declararlo, pero más que eso, convencernos de que así es. El salmista clama al Señor, pero pensando claramente que el Señor es su roca. Sin embargo, miren lo que sigue diciendo. No te desentiendas de mí para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. El salmista quiere estar, David quiere estar seguro de que su oración está siendo escuchada por lo menos. Y ese no te desentiendas de mí es, escúchame, oh Dios. Leíamos en la Nueva Traducción Viviente, no cierres tus oídos a mi voz, pues si guardas silencio, mejor sería darme por vencido y morir. Muchas veces muchos de nosotros, quizás todos, nos hemos sentido de esa manera, que pareciera que el Señor no nos oye. Pero quizás es porque nosotros estamos esperando que la respuesta del Señor a mi clamor, a mi oración, sea conforme a mis pensamientos, sea conforme a mi voluntad, sea conforme a mi parecer. Y hay muchos momentos en los que la respuesta del Señor es para nosotros inexplicable, difícil de entender. David está aquí clamándole al Señor que no guarde silencio, que lo escuche. Y más adelante vamos a ver la reacción de David cuando siente que su clamor tiene respuesta. Y también la expresión que sigue deja ver que realmente para David hay la certeza de que el Señor, Dios, Jehová, es su roca.
Porque Él quiere de tal manera y con tal seguridad y con tal convicción ser escuchado, y considera, como leímos en la versión que leí para ustedes, que para Él sería mejor darse por vencido y morir, al no tener la certeza de que su clamor está siendo escuchado por Dios. Hermanos, qué importante tener esa seguridad, esa claridad de que Dios, de que el Señor es nuestra roca, donde estamos firmes, parados, seguros, donde nos podemos sentir confiados. Versículo 2. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Yo veo aquí en estas dos frases, pues en la primera, insistiendo en lo que viene diciendo en el versículo 1, pero en la segunda como una expresión de devoción. He estado en una serie de estudios en los últimos tiempos, en este segundo semestre de este año, acerca de la devoción. Los estudios están grabados en el canal de YouTube, en los programas que transmitimos los domingos. Y para mí ha sido de mucha enseñanza y estudiar sobre este tema, y veo aquí en esa segunda parte, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo, como en esa expresión de reverencia, de devoción, de buscar la presencia del Señor. Y he dicho en varios de esos estudios sobre la devoción, que yo puedo dar gracias por los alimentos como quien está rezando el Padre Nuestro o cualquier otra oración de los que la mayoría de la gente hace, desconectado totalmente de lo que estoy diciendo, o puedo con las mismas palabras y haciendo uso de esta expresión, alzando las manos hacia la presencia del Señor. Y quiero invitarlos a que hoy, al momento de acostarse, si acostumbran a orar antes de acostarse, que espero que sí, y si no acostumbran a hacerlo, pues hagan lo que es una buena oportunidad en el momento final del día, darle gracias a Dios. Decía, quiero invitarlos a tener esa actitud del salmista, no alzar sus manos físicamente o dirigirlas hacia alguna parte o ponerlas sobre una Biblia o hacer esas cosas físicas que si lo quiere hacer, pues allá usted. Pero más que eso, conectar su cerebro con, si no son sus labios, con lo que está diciendo mentalmente, con su oración, diciéndola de corazón, de corazón. No es lo mismo cerrar los ojos y decir gracias Señor por este día que pasó, y como en algún programa que había, que todavía existe hace muchos años, era como a las 7:30 de la noche, donde un cura se paraba y decía, en tus manos encomendamos este día que ya pasó y la noche que llega. ¿Sí se acuerdan? Ah, bueno, todavía como que por ahí existe, no sé. Pero a veces nosotros hacemos eso mismo. Repetimos una oración sin tener conectado todo nuestro ser a decirle, Señor, gracias por este día. Pero de verdad, desde lo profundo de su corazón, y es la invitación que les estoy haciendo, que lo hagan y verán que va a haber una diferencia entre la oración que uno hace como por salir del paso, como por decir, toca orar porque me voy a acostar y al acostarse toca orar, y hacerlo realmente desde del corazón, decir, terminé un día más, gracias Señor, pude hacer esto, esto, esto y esto. De pronto me tropecé, me caí, me golpeé duro, pero gracias Señor porque no me partí el pie. No sé, sacarle lo mejor y la parte positiva a su día
y con sinceridad desde lo profundo de su corazón, decírselo al Señor. Y cuando clamamos al Señor, que sea en esa actitud, buscando la presencia del Señor, derramando todo lo que está dentro de cada uno de nosotros en la presencia del Señor. Hay una diferencia entre hacerlo mecánicamente y hacerlo de corazón. Y es lo que David está diciendo aquí. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Puede ser que el significado de ese alzar las manos hacia el santo templo tenga que ver con solicitando, con pidiendo, como el que estira su mano para recibir algo. Pero también puede ser en esa actitud que sabemos que usan algunos en su religiosidad y en su forma de devoción a lo que creen, de inclinarse de una manera X o de mirar hacia algún lado, o como el que pasa por frente a una iglesia y hace una señal echándose una cruz. Es como ese sentir de reverencia, de buscar la presencia del Señor. Y yo veo en la expresión de David aquí ese sentir. Clamemos al Señor con toda devoción, con toda sinceridad, desde lo profundo de nuestro corazón. Versículo 3. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. David quizás está trazando aquí como una línea de división entre la gente que hace el mal y los que no, los que confían en el Señor y el pueblo de Dios. Y hermanos, siento que la importancia o lo importante de resaltar en estos versículos es que nosotros entendamos que somos una clase aparte, no porque seamos más que los demás, sino porque no somos del pueblo de los que hacen lo malo. No podemos compararnos y equipararnos y nivelarnos con la corriente de este mundo. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hoy encontramos la maldad como una constante en el comportamiento de las personas. Y lo delicado, hermanos, está en que nosotros no podamos, como lo hace David, identificar qué está bien y qué está mal. Él dice, no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. La corriente de este mundo nos está arrastrando a muchos por todo el impulso mediático que se tiene con toda la cultura que hay en el mundo de todo. Divorcios, feminismo mal visto, todo lo que tiene que ver con la comunidad LGTBI, K y yo no sé qué más letras están añadiéndole ahí detrás. Y todo lo que es pecado
que sabemos que es pecado, pero que el mundo de hoy está haciéndolo ver como algo normal, algo de derechos. Pero nuestra responsabilidad como creyentes, como hijos de Dios, es saber identificar quiénes están allá, quiénes están acá. ¿Quiénes son los malos? Como dice David aquí, no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad. Y en medio de su clamor, de su petición, versículos 4 y 5, dice, dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, él los derribará y no los edificará. Igualmente es como el sentir de saber que David no está en el lado de allá porque él sabe lo que viene para los malos. Y cada uno de nosotros también sabemos qué está bien y qué está mal. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? Es pecado y eso lo sabemos, o alguien no, de los que está aquí no lo sabía. Pero David está en su plegaria, pues reconociendo qué está destinado para los que hacen lo malo, qué está destinado para los que no obedecen los mandamientos, los preceptos del Señor. Es lo que dice el versículo 5, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, él los derribará y no los edificará. Sabemos que la palabra de Dios nos enseña que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y a veces nosotros queremos como jugar con ese fuego. La Biblia nos dice que Dios es amor, pero ¿qué más? Tienes fuego consumidor, ¿cierto? Y David lo tiene muy claro en medio de su plegaria, pero está reconociendo cuáles son las consecuencias de los que hacen o para los que hacen lo malo. Y quizás como en ese sentir de trazar su línea divisoria para él mismo, pienso yo. Y nos deja, hermanos, esa enseñanza. Muchos de nosotros sabemos qué dice la palabra en relación con. Alguna cosa se nos viene a la cabeza y sabemos qué nos enseña la palabra de Dios. Pero igual, a unas sabiendas de que tiene consecuencias delante del Señor, de que ofendemos al Señor cuando actuamos de tal o cual manera, lo conocemos, pero a unas sabiendas de que, como dice aquí David, él los derribará y no los edificará. Muchas veces queremos pasarnos por esa línea divisoria y estar en el lado de los que hacen lo malo. Cuidado con eso, que el Señor nos ayude para que podamos mantenernos nosotros en la línea de los que quieren agradar al Señor. Versículo 6. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. La actitud de David al saber que el Señor le escuchó, al saber que Dios le respondió, es bendecir el nombre del Señor. Es una expresión de gratitud por lo que él recibió. Hermanos, y esto nos enseña a cada uno de nosotros sobre lo necesario que es
bendecir el nombre del Señor, agradecerle al Señor por todo lo que nos da. En la vida de Abraham encontramos que él en cada movimiento que hacía, elevaba un altar al Señor. Y una forma en que nosotros podemos elevar un altar al Señor es con una expresión de gratitud, en un momento de quietud por algo que pasó, algún momento en el que vivió, lo que sea que pase en su día a día, decir gracias, Señor. Bendito sea Jehová, dice David. Perdón. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. ¿Ha recibido usted alguna respuesta a una plegaria, a una oración, a una petición? Así sea que la respuesta no es conforme a lo que usted está pensando, sino de cualquier manera respuesta del Señor. Si la respuesta es sí, bendiga el nombre del Señor. Dele gracias a Dios. No solamente verbalmente, sino con su vida, disponiendo su vida en las manos del Señor para servirle a Él. Bendecir el nombre del Señor tiene que ver con tantas cosas, obviamente, nuestro día a día, lo que vivimos, con acudir a la invitación que el Señor nos hace de congregarnos, con servir en la obra del Señor en tanta necesidad que hay. Pero lo digo no señalándolos, sino por mi experiencia personal. Cuán desagradecidos somos con lo que el Señor nos da. ¿Cuántas respuestas no recibimos a nuestras peticiones? Y no bendecimos el nombre del Señor. Ojalá que el Señor sea ayudándonos a cada uno a ser mucho más diligentes en el campo de la gratitud. El ser humano por naturaleza es desagradecido. Nos cuesta trabajo reconocerle a otros que las cosas que nos pasan obedecen a circunstancias de otros. Nos gusta creer que es que yo me lo gané por mi inteligencia, por mi capacidad. Me pasa esto bueno porque es que yo me lo merezco, porque yo he sido buena gente. Me pasa esto porque es que yo sí sé hacer las cosas sabiamente. Y nos cuesta mucho trabajo reconocerle a otros. Y en este caso, reconocerle al Señor por cada segundo que vivimos, por el aire que respiramos, por los alimentos que nos comemos, por todo lo que recibimos. Que tengamos como actitud bendecir el nombre del Señor. Y sigue David en ese sentir, reconociendo lo que Dios, lo que el Señor le ha dado. Jehová es mi fortaleza, dice, y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. ¿Y qué reacción produjo en David eso? Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico
le alabaré. Hermanos, muchas veces, como lo estaba diciendo, creemos que es que soy suficientemente espiritual y me merezco la bendición del Señor. O es que esto que recibí es porque, pues como soy el único que está ahí metiéndole el hombro a las cosas allá con la escuela dominical, entonces pues, apenas normal que reciba algo del Señor. Pero miren que David, en su condición, en lo que él era, está reconociendo en Dios su fortaleza, su escudo, en quien él, David, confió su corazón, dice, y fui ayudado. Y eso produce en él esta expresión de gozo. Se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Vuelvo a preguntar lo que preguntaba en el versículo 1. ¿Es el Señor su fortaleza? ¿Qué quiere decir que el Señor sea la fortaleza, mi fortaleza? Pues sabemos que en el tiempo antiguo las ciudades eran rodeadas de murallas para protegerlas, para que el enemigo no entrara, para que los que estaban dentro estuvieran seguros. Y entonces vuelvo a preguntar, ¿es el Señor su fortaleza? Lo digo como para personalizar la pregunta, no porque yo me excluya y porque crea que yo ya estoy a otro nivel, sino para hacer que la pregunta llegue más a cada uno. Jehová, el Señor, ¿es su fortaleza? ¿De verdad se siente usted seguro, segura en el Señor? ¿Cree usted que el Señor es su escudo? ¿De verdad se siente usted suficientemente protegido en el Señor? Sigue diciendo David, en él confió mi corazón y fui ayudado. Hermanos, esto no es fácil, porque al hombre por naturaleza, cuando digo hombre me refiero a las personas, nos gusta ser autosuficientes y nos gusta creer que es que tiene que ver es conmigo, como ya lo manifestaba. Y como creyentes nos pasa, y lo digo porque me ha pasado muchas veces y me sigue pasando, creer que un buen negocio que salió es producto de mi capacidad, de mi habilidad. Y a veces por algún momento como que al final diga, sí, el Señor es el que estaba ahí detrás de todo. Se requiere trabajarle a eso en nuestra mente y a través de la obra que hace la palabra de Dios en nosotros y el Espíritu Santo en nosotros, en reconocer como lo está haciendo David aquí, de esta manera, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Vuelvo a preguntar, ¿está su confianza puesta en el Señor? ¿Y reconoce usted que esa confianza puesta en el Señor ha sido retribuida en ayuda? Alguien dirá, oiga, pero yo la otra vez le pedí al Señor que me echara la ayudadita para que me subieran el sueldo y mire, llevo un año y no me suben el sueldo. No tiene que ver con eso. El Señor es soberano y Él sabe de qué tenemos necesidad usted y yo. Y Él sabe en qué momento nos da qué cosas.
de lo que tenemos que estar convencidos y seguros cada uno de nosotros, es que cuando nuestra confianza está puesta en el Señor, recibimos ayuda. No de acuerdo a nuestros pensamientos tan chiquiticos, sino de acuerdo a la perfecta voluntad del Señor. En Él confió mi corazón, dice David, y fui ayudado. Por lo tanto, o por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Es necesario que cultivemos esa actitud de gozarnos en el Señor, de alabarle con cánticos. Hay muchos creyentes que no manifiestan gozo en su corazón. Y uno se pregunta, oye, ¿por qué será? ¿Será que es que su confianza no está puesta en el Señor? ¿Será que es que no ha recibido ayuda del Señor producto de esa confianza puesta en Él? Quizás sí, lo más seguro es que sí. Recuerden la porción de Mateo, que el Señor habla de los pajaritos que reciben la provisión, la ayuda del Señor, los lirios del campo. ¿Cuánto más cada uno de nosotros? Pero quizás es que no hemos aprendido a gozarnos con la ayuda que recibimos del Señor, a alabarle al Señor de forma práctica, de forma real. Quizás alguien diga, no, es que pasa que mi cara es así arrugada, como decían en el colegio algunos que tenían cara arrugada, les decían carepuño o alguna apodo de esos raros. Pero no se trata de eso, hermano, se trata de la forma en la que podamos o podemos expresar nuestra gratitud con el Señor. Es una necesidad. ¿Recuerdan cuál es la segunda palabra del fruto del Espíritu? El gozo, ¿cierto? Amor, gozo, paz, ciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea que no es algo opcional, es algo que da como resultado el Espíritu Santo en nosotros. La ayuda del Señor, el entender que Él es nuestra fortaleza y nuestro escudo, debe hacer que nuestro corazón se goce y produzca alabanzas al Señor. Es probable que no hayamos procesado con suficiente cuidado ese hecho de que el Señor es nuestra fortaleza. O quizás no lo sentimos como tan propio, saber que el Señor es mi fortaleza y mi escudo, y en Él confió mi corazón y fui ayudado. Tiene que ver conmigo, con cada uno de nosotros. Una provisión de parte de Dios personal para cada uno. Ser nuestra protección. Ser nuestro escudo. Ser nuestra ayuda. Y ser en quien podemos tener puesta nuestra confianza. Ojalá que procesemos esta necesidad de manifestar el gozo por todo lo que el Señor nos da. Versículos 8 y 9. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Me ha llamado la atención y algunos de los salmos que me ha correspondido empieza con unas expresiones individuales y termina con algo colectivo.
Y esto me ha llevado a mí a pensar en la posición de cada uno de nosotros en relación con nuestras asambleas, al fin y al cabo. David viene hablando de su relación con Dios. Viene hablando de que su confianza, y resalté en la diapositiva anterior, que tenía que ver algo con él mismo, mi. Pero termina en estos dos versículos del Salmo diciendo: Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Y ahí, en el versículo 9, 4 palabritas: salva a tu pueblo, bendice a tu heredad, pastoréales y susténtales para siempre. Alguien estará diciendo: hermano, pero esos versículos podríamos haber obviado porque eso es para los judíos, eso es para... Él está, mire, dice ahí: Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Está hablando del rey de Israel y está hablando allá de los judíos. No tiene que ver con nosotros. Pero si conectamos eso con Primera de Pedro, capítulo 2, dicen los versículos 4 y 5: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sigue diciendo: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Y sigue diciendo, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido. Si usted quiere saber quiénes son esos vosotros, váyase al capítulo 1, se lo voy a dejar de tarea, de Primera de Pedro, y al versículo 1. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. ¿Qué somos entonces? Pueblo de Dios. Y hermanos, creo que cada uno de nosotros, además de la responsabilidad que tenemos individual delante del Señor, además de entender que, como dice el versículo 6 del Salmo 28, es una situación personal. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Y el versículo 7, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado. También estamos puestos como pueblo de Dios, como una colectividad. Hermanos, y así como David en su momento de plegaria pidiendo ayuda y dándole gracias a Dios y alabando el nombre del Señor, bendiciendo el nombre del Señor por la ayuda recibida, también está pensando en el pueblo de Dios. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad, pastoréales y susténtales para siempre.
todo lo que tiene que ver con el pueblo de Dios, con la iglesia del Señor, depende del Señor mismo. Usted y yo somos instrumentos que el Señor usa. Usted y yo tenemos responsabilidad dentro de esa colectividad. Usted y yo no podemos conformarnos con decir, yo asisto los martes allá al estudio y con eso es suficiente. Es que a mí no me gusta ir allá porque con los hermanos eso empiezan a uno preguntarle cosas y que yo por qué no, y que si me gustaría tomar una clase de escuela dominical, y que si me gustaría comprometerme con la actividad que van a hacer allá, que para ayudar, que los campamentos. No, a mí no me gusta eso. Cada uno de nosotros, dice los versículos que leímos, voy a ponerlos de nuevo por acá, los primeros, acercándoos a él, piedra viva, dice más adelantico, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Formamos parte de algo que está unido, edificado. Dice, cada uno de nosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y una casa está compuesta de muchas partes, pero todas juntas hacen que se vea bonito, las puertas puestas en su sitio, el piso, los enchapes, las paredes, la pintura, todo eso de la casa. Aunque hay muchas cosas separadas, individuales, de hecho cuando se va a hacer una construcción, se hace una lista y hay una cantidad de materiales y de cosas que, por cierto, hoy día son muy costosas, pero que cuando se reúnen, da como resultado una casa. Y es lo que el apóstol está dándonos a entender con esta expresión. Sed edificados como casa espiritual. La bendición que recibimos nosotros como iglesia del Señor proviene del Señor. Quien nos pastorea y nos sustenta es el Señor, pero Él quiere hacerlo a través de cada uno de los individuos que la conformamos, la iglesia del Señor, es decir, usted y yo. Que no nos quedemos contentos solamente con la experiencia individual, con decir es que yo en mi casa hago esto y tengo altar familiar y me dedico 2 horas por la mañana a estudiar la Biblia y madrugo y me arrodillo y le oro al Señor y esa es mi relación. Yo tengo mejor relación espiritual que cualquiera de los hermanos que van allá y que hacen. Somos un cuerpo. Y qué precioso que podamos cada uno de nosotros tener una experiencia de vida espiritual como David está aquí expresándolo, reconociendo que el Señor es el ayudador de cada uno de nosotros. Que podamos decir con certeza que nuestra confianza está puesta en el Señor y que Él oye la voz de nuestros ruegos, pero que también podamos tener en nuestra mente esa claridad de que somos una colectividad, somos miembros de un cuerpo, somos miembros o somos parte más bien de una casa espiritual. Hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude para que cada uno de nosotros, esas verdades tan básicas de entender que el Señor es nuestra roca, que estamos parados en una roca firme, las podamos procesar para que así nos sintamos seguros, tranquilos en Él y que eso produzca gozo, que produzca una reacción de agradar, exaltar, bendecir el nombre del Señor como una expresión de gratitud por todo lo que recibimos de su mano. Oremos. Amado Dios, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro Padre.
Y todo lo que recibimos proviene de ti, oh Dios. Gracias porque la bendición viene de tu mano para cada uno de nosotros y también para todos juntos como el cuerpo de Cristo. Señor, ayúdanos a disponernos siempre en tus manos para que seamos instrumentos útiles para tu honra y tu gloria. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre y lo hacemos por los méritos de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. 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 A ver, Amén.